nosotros deberíamos entonces hacer el balance de comprobación de sumas y saldos, luego haríamos los ajustes que hicimos ahora de devengamientos, conciliaciones, arqueos, constitución de previsiones y demás, que serían los ajustes para llegar al balance de sumas y saldos ajustado. Después lo que tendríamos que hacer es determinar el resultado del ejercicio, que nos quedaría determinado en ese balance de sumas y saldos, y una vez que lo tenemos determinado el resultado del ejercicio, tendríamos que hacer el asiento de refundición de resultados para que nos quede el resultado del ejercicio en la cuenta, ¿sí? Una vez que hacemos el asiento de refundición de resultados para saldar las cuentas periódicas de resultados y que nos quede el resultado del ejercicio en la cuenta de patrimonio neto que corresponde, deberíamos confeccionar los estados contables. Y una vez confeccionados los estados contables, haríamos el asiento de cierre de libros y ahí terminaríamos con todas las operaciones de cierre, ¿sí? Al día siguiente, obviamente, para poder volver a utilizar las cuentas patrimoniales y las diferenciales de patrimonio neto, tendríamos que hacer el asiento de apertura de libros, nuevamente en el libro diario para empezar el nuevo ejercicio, ¿sí? Pero entonces, en definitiva, hoy terminamos con los ajustes y la clase que viene vemos las emisiones contables, el balance de comprobación, estaríamos viendo cómo nos quedaría el asiento de refundición de resultados, luego vamos a repasar cuáles son los estados contables que debemos emitir para información a usuarios externos fundamentalmente, y por último el asiento de cierre, como les decía hoy. Entonces, lo único que nos falta para terminar es el asiento de ajuste para dejar valuadas las acciones que tenemos al valor corriente a fecha de cierre. Después nos queda el asiento de constitución de la previsión para créditos incobrables. Y por último, lo que nos queda es la determinación de la posición mensual de IVA. Es decir, si tenemos saldo a favor o si tenemos saldo a pagar al fisco, ¿sí? A la AFIP en este caso. Entonces, hoy vamos a hacer esos últimos ajustes que nos faltan. Lógicamente, estos ajustes ustedes van a tener que cargar estas minutas que hagamos por cada ajuste al libro diario, ¿sí? Van a necesitar cargar esto porque yo lo que les voy a pedir para terminar las entregas son algunas emisiones contables. En concreto, lo que les voy a pedir es el estado de situación patrimonial y el estado de resultados. Es decir, que para poder hacer eso van a tener que terminar de registrar estos últimos ajustes que vemos hoy. Acuérdense que ustedes ya tienen desde la semana pasada habilitado en el entorno virtual, en el ambiente virtual, el instructivo, ¿sí?, de Regisoft sobre las emisiones contables, tanto lo tienen en un PDF como un video explicativo. Así que ahí tienen para poder después emitir esos estados. Les repito, les voy a pedir el estado de situación patrimonial y el estado de resultados. Así que desde mañana yo les voy o desde esta tarde, les voy a poner la tarea para que ustedes ya empiecen a subirlo. Les voy a dar, aunque hayan terminado las clases, les voy a dar tiempo hasta el lunes que viene, sobre todo para poder hacerles la devolución, porque ustedes de última también lo van a necesitar para poder rendir el examen final. Así que aunque hayamos terminado las clases, yo les voy a hacer la devolución y les voy a hacer los comentarios para que a ustedes les quede las correcciones o que les quede confirmado que estaba bien hecho todo. Y con eso terminaríamos, ¿sí? ¿Alguna consulta antes de pasar a los ajustes que nos faltan? ¿Ninguna? Bueno, paso entonces a compartirles Profe, pantalla. Sí, ¿Regisof entra en el final también? sí, Ana.
¿sí? Entra en el final. Si regularizaron la materia, probablemente o se les tome alguna pregunta solita o no se les tome, pero si quedaron libres, se les toma sí o sí Regisoft. Porque acuérdense que además de los parciales, yo les voy pidiendo la entrega de todas las emisiones. Entonces, cuando nosotros tenemos que pasar por cada comisión el informe, no solamente hay que ver si aprobaron los 3 parciales que son para regularizar, sino que también se hace un pequeño informe de que presentaron las emisiones. O sea, no les ponemos, en esta le fue bien, en esta le fue mal, esta la tuvo que corregir, no. Simplemente sí cumplieron con las entregas de Regisoft. Entonces, eso también se tiene en cuenta al momento del examen final, ¿sí? Bárbaro, chicos. Voy a compartirles entonces, bárbaro, Ana, el ajuste. Vamos a empezar primero por la previsión para créditos incobrables. Este cuadrito que yo tengo acá, ustedes lo tienen disponible para poder bajarlo en el entorno también, ¿sí? En este caso, Aquaplast lo que aplica es el 3% sobre el saldo de las cuentas a cobrar por ventas, en este caso a fin de mes, que es fecha de cierre de ejercicio. Acuérdense que la previsión para créditos incobrables responde a una contingencia negativa y que la vamos a registrar porque esa contingencia negativa es altamente probable, ¿sí? Es altamente probable que no podamos cobrar todos los créditos por ventas que otorgamos, es cuantificable, es decir, le podemos dar un valor numérico, y el hecho generador de esta contingencia negativa se produjo antes de la fecha de cierre de ejercicio. En este caso, el hecho generador de esta contingencia negativa es el propio otorgamiento de los créditos. Si no hubiésemos otorgado los créditos, no tendríamos incobrabilidades en el futuro. Entonces, como se dan estas 3 características, obligatoriamente tenemos que registrar esta contingencia negativa. ¿Y cómo lo hacemos? A través de una previsión. En este caso va a ser una previsión rectificadora del activo, porque en el caso de realizarse o de ocurrir esa contingencia negativa, además del resultado negativo, lo que acarrea es una disminución de activo, porque perdemos derechos a cobrar. Entonces, por eso, para registrar esta contingencia negativa, utilizamos una cuenta rectificadora del activo. Lo que acabo de decir lo aprendieron en Contabilidad 1, así que si hay algo que no se acuerdan, lo repasan, ¿sí? Porque cuando tenemos que registrar las contingencias negativas, mediante un asiento, y cuál es la naturaleza de la cuenta que utilizamos según el impacto que tiene en el momento en que ocurra la contingencia negativa, ¿sí? Acuérdense que si las contingencias negativas son altamente probables, el hecho generador se produjo antes de fecha de cierre, pero no lo podemos cuantificar, tenemos que hacer una nota a los estados contables, ¿sí? Porque no tenemos cantidad, no tenemos importe, entonces no podemos hacer un asiento. En este caso sí lo vamos a poder cuantificar, porque la cuantificación de la posible incobrabilidad se hace teniendo en cuenta la experiencia que tiene la empresa en este tema. Es decir, a lo largo de los ejercicios económicos de la empresa, estadísticamente va llevando cuál es el porcentaje de sus créditos otorgados por ventas que finalmente no se cobran. Esto le da a la empresa entonces la idea de un porcentaje estimado. Obviamente siempre que hablamos de contingencias vamos a estar hablando de estimaciones, porque al ser una contingencia no es un hecho cierto, y si no es un hecho cierto no le podemos dar una cantidad o un importe cierto. Lo que hacemos es estimar por cuánto puede ocurrir esa contingencia. Y en este caso, la forma de estimarlo es teniendo en cuenta la experiencia llevada estadísticamente por la empresa a través de
los diferentes ejercicios económicos. Cuando empieza, obviamente el primer año en que empieza a funcionar una organización, una empresa, no tiene esa experiencia, entonces lo que puede hacer es guiarse por los porcentajes de incobrabilidad que tienen las empresas que se desarrollan en el mismo ramo de esa empresa, ¿sí? Una vez que arranca, ya tiene su propia estadística como para realizar esta estimación y poder constituir la previsión. En este caso, lo que hace Aquaplast es, de acuerdo con su experiencia, aplicar un 3% sobre el saldo de las cuentas a cobrar por ventas a fin de mes. Recuerden que la previsión se toma sobre las cuentas a cobrar, normales diríamos, y también morosas, pero no se toma sobre las cuentas a cobrar que estén garantizadas, ¿sí? Sino sobre las que no tengan garantía. ¿Por qué? Porque en las cuentas a cobrar que tengamos que posean alguna garantía, ya sea sobre un bien mueble o sobre un bien inmueble, no hace falta que hagamos la previsión, porque en el caso de resultar incobrables, lo que haríamos sería cobrarnos de la ejecución o de la venta de esos bienes. Entonces la previsión se hace siempre sobre cuentas a cobrar que no se encuentren garantizadas, ¿sí? Bien, en este caso entonces, como les repito por tercera vez, Aquaplast lo que hace es calcular un 3% de acuerdo con su experiencia sobre los saldos de las cuentas a cobrar. ¿Cuáles son los saldos de las cuentas a cobrar que tiene Aquaplast? Saldo del mayor de deudores por ventas, del mayor de documentos a cobrar por ventas, del mayor de documentos endosados a proveedores, del mayor de documentos endosados a bancos, del mayor de documentos a cobrar vencidos y del mayor de cheques de pago diferido recibidos por ventas. Ustedes tienen acá un cuadrito de las cuentas que en este momento tienen saldo, ¿sí? Tomamos obviamente las que tienen saldo de todas estas. De todas estas cuentas, hay cuentas que no han tenido movimiento y no tienen saldo. En el caso de Aquaplast, para el ejercicio que cierra el 31 de mayo del 2021, tuvieron movimiento los deudores por ventas, los cheques de pago diferido recibidos por ventas y los documentos a cobrar comerciales, ¿sí? Acá entonces lo que hay es un resumen del mayor, ¿sí? Esto obviamente si ustedes cargan todas, si ustedes ya tienen cargadas las minutas de ventas y de ingresos y también las de compras y de egresos, si ustedes buscan en los reportes mayores, les va a aparecer directamente esta emisión por cada una de las cuentas, ¿sí? Si ustedes entran a la parte de gestión y buscan libro mayor, si ustedes cliquean ahí e ingresan, les sale el libro mayor de todas las cuentas, ¿sí? El libro mayor general. Allí entonces ustedes están en condiciones de encontrar los mayores de estas tres cuentas. En este caso, acá está detallado ese mayor. En deudores por ventas teníamos una parte que veníamos arrastrando de inventario. Luego, por ventas, teníamos 4.990.977,75. Por la emisión de notas de crédito, ¿sí? Por devoluciones y por bonificaciones, disminuye la cuenta en 11.710 pesos. Y también disminuye la cuenta en concepto de cobros realizados durante el mes de mayo. Entonces, el inventario inicial o el saldo inicial, más las ventas, menos las notas de crédito, menos los cobros, nos da un saldo deudor final de deudores por ventas de 5.870.848,78, que lo vamos a trasladar acá para poder calcular el porcentaje sobre el total de los créditos. Luego tenemos los cheques de pago diferidos recibidos por ventas, donde también teníamos un saldo inicial que arrastrábamos del asiento de apertura. Luego tenemos cobros, ¿sí? De cheques de pago diferidos recibidos por ventas por 732.582 pesos con 50, y recibimos nuevos cheques de pagos diferidos, ¿sí? Por 3.276.075.
Entonces, el saldo inicial más los cheques nuevos que recibimos durante el mes de mayo, menos los cheques que cobramos durante el mes de mayo, nos da un saldo para la cuenta cheques de pago diferidos recibidos por ventas de 5.812.923 pesos, que es lo que trasladamos como cheques de pago diferidos recibidos por ventas. Y por último, para documentos a cobrar comerciales, no teníamos ningún saldo inicial para esa cuenta y recibimos nuevos pagarés firmados por clientes por el pago de ventas, ¿sí? Por 444.277,78, que si ustedes recuerdan, es el pagaré que nos había firmado Damiani, ¿sí? Los pagarés que nos firmó Damiani. Entonces, lo que hacemos es trasladar ese saldo aquí a los documentos a cobrar por ventas. Una vez entonces que tenemos todas las cuentas de créditos a cobrar que tienen saldo, las sumamos. Entonces, el saldo de deudores por ventas, más el saldo de documentos a cobrar comerciales, más el saldo de los cheques de pago diferido recibidos por ventas, nos da un total de 12.128.049 pesos con 56 centavos. Le calculamos el 3%, ¿sí? Como alícuota de la previsión, y nos da que la previsión total debe ser de 363.841,49. Pero si nos fijamos en los mayores, ya tenemos un saldo en la cuenta de 150.000 pesos dentro de la cuenta previsión para créditos incobrables. Por lo tanto, tomamos en cuenta ese saldo y solamente vamos a constituir la previsión por la diferencia, ¿sí? La previsión tiene que estar constituida por 363.000 pesos, ya tenemos 150.000 pesos de previsión en el mayor, por lo tanto, constituimos más previsión por la diferencia. Recuerden entonces que para poder contabilizar este monto de la previsión, lo que tenemos que hacer es imputarle al ejercicio que cierra el resultado negativo por las posibles incobrabilidades. De esa manera cumplimos con el criterio de lo devengado. Y además constituimos la previsión para créditos incobrables, que es rectificadora del activo, por los motivos que le comenté antes, y que va a servir para que en el ejercicio siguiente, de producirse alguna incobrabilidad que tenga que ver con un ejercicio otorgado, crédito otorgado en este ejercicio, lo que hacemos es utilizar la previsión para que el ejercicio siguiente no cargue con incobrabilidades del ejercicio anterior. Esto también ustedes lo vieron en contabilidad 1, ¿sí? Acuérdense que la previsión, al ser rectificadora del activo, va a ir restando en el rubro créditos a todo el rubro, ¿sí? Entonces, cuando nosotros a todo el rubro créditos le restamos la previsión para créditos incobrables, lo que obtenemos es el monto de créditos que nosotros pensamos que vamos a terminar cobrando, es decir, lo que denominamos el valor realizable de los créditos, lo que nosotros estimamos que vamos a terminar cobrando. Entonces vamos a tener que ir a la minuta para contabilizar el resultado negativo por las incobrabilidades para que quede imputado al ejercicio que cierra y la constitución de la previsión para que la podamos utilizar en el ejercicio siguiente para cubrir incobrabilidades que le correspondan a este ejercicio que cierra. Vamos entonces a la minuta, utilizamos la cuenta gastos financieros, quebranto estimado para créditos incobrables, por 213.841,49, que era el valor que tenemos que terminar constituyendo por diferencia con lo que ya tenemos constituido. Y acreditamos la cuenta rectificadora del activo, previsión para créditos incobrables por el mismo importe. Hacemos la minuta por la actualización de la previsión para créditos incobrables a mayo de 2021 según planilla de determinación.
¿Se entendió esto, chicos? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bárbaro. Esto entonces hay que trasladarlo también al libro diario. Lo próximo que nos queda es hacer la determinación de lo que denominamos posición de IVA. Posición de IVA significa determinar cuál es el saldo que nos queda a fin de mes, en este caso coincide con fecha de cierre de ejercicio, pero se hace todos los meses, ¿sí? Vamos a tener que determinar si nos queda un saldo a favor nuestro o un saldo a favor de AFIP, es decir, a favor del Estado. Si nos queda un saldo a favor nuestro, tendremos entonces un aumento en el activo, y si nos queda un saldo a favor del Estado, tendremos un aumento en el pasivo. ¿Qué es lo que vamos a tener que comparar? Recuerden que para el impuesto al valor agregado, nosotros tenemos crédito fiscal o reconocemos crédito fiscal cada vez que adquirimos bienes o servicios, y eso representa un activo para nosotros, es un derecho contra el Estado porque estamos abonando impuestos. Por el contrario, cada vez que vendemos bienes o servicios, vamos a tener que cobrar, vamos a tener que cargarle el débito fiscal, ¿sí? Por cargar el IVA sobre nuestras ventas. Y en ese caso, el débito fiscal constituye un pasivo, porque tenemos la obligación de ingresar ese impuesto al Estado, porque el impuesto es del Estado, no es de las empresas. Entonces, cuando finaliza cada mes, lo que hacemos es comparar el crédito fiscal, que es un derecho contra el Estado, contra el débito fiscal, que es una obligación con el Estado. Si el crédito fiscal resultó mayor que el débito fiscal, entonces nuestros derechos son superiores a nuestras obligaciones contra el Estado, y de esa manera vamos a tener un saldo a favor. Vamos a tener un derecho, ¿sí?, a compensar en los futuros pagos que tengamos que hacer del impuesto. Si por el contrario el débito fiscal de todo el mes es mayor al crédito fiscal de todo el mes, entonces nuestras obligaciones con el Estado son superiores que nuestros derechos con el Estado. Entonces deberemos tener un saldo a pagar a favor del Estado por el impuesto al valor agregado. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Para poder comparar vamos a tener que tener actualizados los mayores de AFIP IVA crédito fiscal y AFIP IVA débito fiscal. Eso obviamente lo pueden tener a través de las emisiones del libro mayor de Regisoft, ¿sí? Siempre que tengan todas las minutas registradas. ¿Por qué operaciones podemos nosotros tener crédito fiscal? En este caso tenemos crédito fiscal por las compras realizadas, pero también tenemos crédito fiscal, ¿se acuerdan?, por las contribuciones patronales que nos permitía esa ley tomarnos un 2,20% de los sueldos como crédito fiscal y sacarlo de las contribuciones patronales, ¿sí? Eso nos daba 9.828,45. También teníamos crédito fiscal cuando recibimos notas de créditos, ¿sí? Cuando enviamos, perdón, notas de crédito de las ventas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese caso, cuando nosotros enviamos notas de crédito a los clientes por alguna devolución o por alguna bonificación, en lugar de disminuir el débito fiscal, acuérdense que aumentaba el crédito. Entonces también tenemos que sumar las notas de crédito que emitimos para los clientes. Y también, por último, tuvimos crédito fiscal en la clase pasada, cuando hicimos las conciliaciones bancarias, por el IVA que nos cobran los bancos por los servicios que nos prestan de mantenimiento de cuenta, de emisiones de chequera y demás. Esos son entonces todos los conceptos por los cuales obtuvimos crédito fiscal. En total, entonces, el saldo deudor de la cuenta AFIP IVA crédito fiscal es de 1.531.495,83. Para el caso de débito fiscal, tuvimos débito fiscal que cargamos en el momento de las ventas
Y además tenemos el débito fiscal por las notas de crédito que recibimos de los proveedores. Acuérdense que cuando los proveedores nos envían notas de crédito, en lugar de disminuir el crédito fiscal, aumenta el débito fiscal, ¿sí? Entonces por eso tenemos el débito por las ventas y el débito por las notas de crédito que recibimos de los proveedores. Eso en total nos da un débito fiscal del mes de mayo de 1.793.471,21. Como vemos, el débito fiscal es mayor que el crédito fiscal, razón por la cual las obligaciones con el Estado son mayores que los derechos contra el Estado, por lo cual, por diferencia entre ambos, vamos a tener que terminar depositándole al Estado por impuesto al valor agregado. Entonces, lo que hacemos es la minuta para determinar justamente esa deuda que tenemos con el Estado. Lo que hacemos es debitar la cuenta de pasivo, AFIP IVA débito fiscal, para saldarla y que empiece a partir del mes anterior en cero para tomar los débitos fiscales del próximo mes. Acuérdense que la determinación de IVA es mensual, se liquida mensualmente. Entonces, las cuentas de débito y crédito deben quedar saldadas cuando termina el mes para poder recibir los importes del mes siguiente. Entonces lo que hacemos es disminuir la cuenta de pasivo, AFIP IVA débito fiscal, por su saldo para saldarla, y disminuir la cuenta de activo, AFIP IVA crédito fiscal, por su saldo para saldarla y dejarla en cero. Allí entonces dejamos las dos cuentas en cero para que empiecen a recibir los importes a partir del primer día del mes siguiente. Y como el débito fiscal es mayor que el crédito fiscal, por diferencia tenemos un pasivo con el Estado, que vamos a dejarlo plasmado, registrado en la cuenta AFIP IVA, saldo declaraciones juradas a pagar, por la diferencia entre el débito y el crédito fiscal, que en este caso nos da 261.975 pesos con 38 centavos. Ese es el pasivo a pagarle al Estado por el impuesto al valor agregado del mes de mayo. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Queda claro? Sí, profe. Bárbaro. Bien, voy a dejar de compartir para ir a el ajuste de las acciones, ¿sí? Que lo tengo en otro archivo. Vamos a cerrar este y vamos a abrir el archivo del ajuste de las acciones. Bien. Vamos a... Miren que voy a poner esto en blanco para que lo veamos entre todos. Ahora sí, les voy a compartir pantalla. ¿Qué hacemos a fecha de cierre con las acciones? Recuerden que las acciones y los títulos públicos también deben quedar valuados a fecha de cierre de ejercicio a su valor corriente. ¿Cuál es el valor corriente de esas inversiones? El valor de cotización a fecha de cierre de ejercicio. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es fijarnos en la cotización de esas, en este caso, acciones en la bolsa de valores, para poder tomar cuál es la cotización, en este caso, al 31 de mayo del 2021. Ese valor es el que tienen que tener las acciones en el mayor a fecha de cierre de ejercicio. Si el valor que tenían las acciones en el mayor era diferente, vamos a tener que realizar un ajuste para que a fecha de cierre de ejercicio el saldo deudor sea igual al valor de cotización de las acciones a esa fecha. En este caso nosotros teníamos 7.500 acciones de Tenaris,
¿sí? Cuya última cotización, que era fecha de cierre del ejercicio anterior, era de 810 pesos, ¿sí? Razón por la cual, si multiplicamos 810 por 7.500 acciones, nos da un importe de 6.075.000 pesos. Eso eran lo que valían las acciones Tenaris al 30 del 4 de 2021, fecha de cierre anterior. Tenemos que ver cuál es la cotización de las acciones a la fecha de cierre de este ejercicio, que es 31 de mayo. Eso, repito, lo vemos en la información que publica el mercado de valores. Según esa información, entonces, las acciones cotizan a 800 pesos cada una, no a 810. Vale decir entonces que tenemos una diferencia de cotización por acción de 10 pesos menos, es decir, nuestras acciones valen 10 pesos menos que a fecha de cierre de ejercicio del ejercicio anterior. A fecha de cierre del ejercicio anterior valían 810 pesos por acción y ahora valen 800 pesos por acción. Vale decir que entonces, ¿qué vamos a tener que registrar a fecha de cierre de ejercicio con esta situación? ¿Qué sucede? ¿Qué tendremos que registrar? Una diferencia negativa de cotización. Una diferencia negativa de cotización, sí. Perdimos valor en las acciones y por lo tanto tendremos que registrar que obtuvimos un resultado negativo. ¿Y la contrapartida de esa diferencia negativa de cotización, qué será? Disminución en el activo. Disminución en el activo. ¿Por qué? Porque nuestras acciones valen 10 pesos menos. Por lo tanto, tenemos que disminuir este valor al inicio. Entonces tenemos 7.500 acciones por 800 pesos cada una. Eso nos da un total de 6 millones de pesos. Por lo tanto, si teníamos 6.075.000 pesos y ahora esas acciones valen 6 millones de pesos, tendremos que disminuirlas en 75.000 pesos, ¿sí? Para que el saldo al cierre nos quede por el valor que tienen a fecha de cierre de ejercicio la cotización de las acciones en el mercado de valores. Entonces, vamos a tener que reconocer una diferencia negativa de cotización de 75.000 pesos y una disminución en el valor de las acciones por el mismo importe. Eso es lo que vamos a hacer en la minuta. Entonces, resultado negativo, diferencia negativa de cotización de acciones por 75.000 pesos y disminuimos la cuenta del activo acciones por el mismo importe, para registrar el resultado generado en la desvalorización de acciones al 31 de mayo de 2021. ¿Se entiende, chicos, lo que hicimos? ¿Queda claro? Sí, profe, quedó claro. Bárbaro. Estos ajustes también los hacíamos en contabilidad 1, ¿sí? El único que no hacíamos era el ajuste del IVA, que lo aprendimos ahora. Bien. ¿Alguna duda con respecto a esto, chicos? ¿No? Bien. ¿Qué haríamos ahora entonces en la empresa? Una vez que terminamos de registrar estas minutas, tanto por la constitución de la previsión para créditos incobrables, como por la determinación de la previsión, como por la determinación de la posición de IVA del mes de mayo, más la minuta por la desvalorización de las acciones, una vez que volcamos eso en el libro diario, deberíamos ir entonces, como les decía hace un ratito, al balance de comprobación de sumas y saldos, ¿sí? Que estos precisamente son los ajustes. Entonces ya tendríamos los saldos ajustados de todas las cuentas, ¿sí? Recuerden que primero se hace un balance de comprobación de sumas y saldos, luego se hacen todos los asientos de ajuste que correspondan para llevar los saldos de las cuentas
a que reflejen la realidad económico-financiera de la empresa a fecha de cierre de ejercicio. Esos ajustes, acuérdense que eran todos los devengamientos. Recuerden que nosotros hicimos devengamientos de intereses, devengamientos de alquileres, devengamientos de seguros, devengamientos de amortizaciones. También hicimos el ajuste para pasar a los pasivos que sean no corrientes, ¿se acuerdan? También hicimos ese ajuste. Después hicimos ajustes con respecto a los bienes de cambio, reconociendo y registrando el costo de las mercaderías de reventa y por comparación con el inventario si teníamos sobrantes o faltantes. También hicimos asientos de ajuste cuando determinamos todo el tema del vuelco del proceso productivo a las cuentas que desembocaron en el costo de ventas de los productos elaborados. También hicimos asientos de ajuste cuando registramos lo producido o el resultante de las conciliaciones bancarias, ¿sí?, hechas a fin de mes. Y también estamos entonces haciendo estos ajustes que vimos hoy, que eran los ajustes que nos faltaban. Esos ajustes se cargaron en las columnas de ajustes del balance de comprobación de sumas y saldos para llegar a los saldos ajustados. Una vez que tenemos los saldos ajustados, acuérdense que lo que hacíamos era clasificar las cuentas, ¿sí?, según su naturaleza, en las diferentes columnas. Teníamos una columna de activo, otra columna de pasivo y patrimonio neto, que obviamente juntas hacen la igualdad contable estática. Luego teníamos las cuentas de resultado negativo y positivo, y también teníamos cuentas de orden y cuentas de movimiento, ¿sí? Entonces recuerden que una vez que trasladamos todos esos saldos ajustados a la naturaleza que les corresponde, vamos a determinar que la columna de activo no es igual a la de pasivo y patrimonio neto, y que las columnas de resultado negativo y resultado positivo tampoco son iguales entre sí. ¿Por qué se produce esto? Precisamente porque hubo un resultado del ejercicio. Si está todo bien determinado, la diferencia entre las columnas de activo y pasivo más patrimonio neto debe ser igual a la diferencia entre las columnas de resultado negativo y resultado positivo. Y esa diferencia detectada en ambos pares de columnas es el resultado del ejercicio. Una vez que tenemos determinado ese resultado del ejercicio, tendremos que hacer entonces el asiento de refundición de resultados, donde vamos a saldar las cuentas periódicas de resultados que deben quedar en cero para poder recibir los resultados del próximo ejercicio al día siguiente, y al debitar las cuentas de resultado positivo y acreditarlas de resultado negativo, también nos va a quedar registrado en el asiento el resultado del ejercicio en la cuenta de patrimonio neto. Esa cuenta tendrá saldo deudor si es un quebranto del ejercicio, porque disminuye el patrimonio neto, o tendrá resultado acreedor si es una ganancia del ejercicio, porque incrementa el patrimonio neto. Una vez realizado el asiento de refundición de resultados, deberíamos entonces emitir los estados contables. Estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivos y las notas y anexos que también forman parte de los estados contables. En el estado de situación patrimonial, lo que hacemos es exponer cómo está formado el patrimonio de Aquaplast a fecha de cierre de ejercicio, y el patrimonio neto lo ponemos en un solo importe, en un solo renglón sin detallarlo, porque el detalle del patrimonio neto va a estar dado en el estado de evolución del patrimonio neto, donde va a tomar el patrimonio neto al inicio, con todas las cuentas que conforman el patrimonio neto, y las modificaciones que sufrieron esas cuentas, incluida la modificación que produjo el resultado del ejercicio, para llegar al patrimonio neto a fecha de cierre de ejercicio. Entonces, todo el detalle del movimiento del patrimonio neto no va a estar en el estado de situación patrimonial,
sino que va a estar en el estado de evolución del patrimonio neto. Luego tenemos el estado de resultados, que es donde va a quedar detallado cómo se determinó el resultado del ejercicio. Entonces vamos a tener primero un resultado principal, que es el que proviene de las ventas, por comparación entre las ventas y el costo, y luego a ese resultado principal le iremos sumando los resultados ordinarios negativos y los resultados ordinarios positivos, ¿sí? Los resultados negativos ordinarios los restaremos, los positivos los sumaremos. Y luego también veremos si tenemos algún resultado extraordinario, ¿sí? Que sumar o restar a esa suma algebraica que venimos haciendo de resultados. Y obviamente al final lo que vamos a terminar determinando es el resultado del ejercicio. Entonces ya tenemos estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, y nos falta el estado de flujo de efectivo, que en ese estado va a quedar plasmado cuál fue el movimiento del efectivo y valores que se asimilan al efectivo durante el ejercicio. Va a partir del efectivo y valores similares que teníamos al inicio del ejercicio, se van a detallar todos los movimientos, ¿sí?, de efectivo y valores similares que hubo durante el ejercicio, para llegar al efectivo y valores similares a fecha de cierre de ejercicio. Y también forman parte de los estados contables las notas y los anexos. Los anexos tenemos, por ejemplo, un anexo donde está detallado todo el tema de los bienes de uso, ¿sí? Los bienes de uso al inicio, cuál fue el movimiento de los bienes de uso durante el ejercicio y los bienes de uso al final. Y también, por ejemplo, tenemos un anexo de gastos y un anexo de costos. Y las notas son las aclaraciones de todo lo que se pone en el estado de situación patrimonial, ¿sí? Cómo se evalúan los bienes, cuáles son los saldos que se toman para cada uno de los rubros patrimoniales, etc. Eso está en las notas. Esos 5 componentes forman los estados contables: estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos. Todos esos son los estados contables. Una vez que los tenemos confeccionados, entonces lo que deberíamos hacer es el asiento de cierre de ejercicio, que recuerden que es un asiento formal, donde lo que hacemos es saldar las cuentas patrimoniales y las cuentas diferenciales de patrimonio neto, que eran las que quedaban abiertas. Y decimos que es formal porque esas cuentas, lógicamente, arrastran su saldo de un ejercicio al otro. Razón por la cual al día siguiente, en el nuevo ejercicio, debemos volver a reintegrarle su saldo haciendo el asiento de apertura, para poder volver a utilizarlas durante el ejercicio siguiente. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Queda claro? Es un poco de repaso de contabilidad 1, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? De mi parte, no, profe. Bueno, Ana, ¿alguien más? De mi parte tampoco. Bárbaro. No, no. Bueno, bárbaro, Nelson. ¿Qué les voy a proponer? Hoy la clase va a ser recontra súper cortita porque terminamos de dar los ajustes y yo les di una visión general de todas las operaciones de cierre. ¿Por qué va a ser corta? Porque lo que yo quiero es que ustedes ingresen al sistema estas últimas minutas para que estén en condiciones de hacer las emisiones contables. Una vez que ustedes ingresen estas minutas, lo que van a poder hacer es ir emitiendo los estados contables, los balances de comprobación, ver los mayores y demás. Yo lo que quiero es que entonces carguen esto, puedan hacer las emisiones contables. Acuérdense que yo les voy a pedir el estado de situación patrimonial y el estado de resultados. Y la clase que viene, lo que hacemos es
repasar todo lo que vimos hoy de manera general, que por eso yo ni me metí en un Excel ni nada, porque quiero que la clase que viene, para terminar, ¿sí?, la materia, vayamos viendo cada una de las emisiones contables. Yo las tengo, las emisiones contables, pero quiero que las saquen ustedes para que el jueves podamos ver las que yo les muestro y las que ustedes tienen. Total, si hay alguna cosa que corregir, las vemos en el momento. Pero quiero que primero ustedes carguen y emitan eso para darle ustedes un cierre a su sistema. Y el jueves vemos entre todos las emisiones contables y repasamos todo este tema. Acuérdense que a fecha de cierre de ejercicio, no solamente se emiten los estados contables, que es la información de contabilidad patrimonial pura, ¿sí? Acuérdense que nosotros denominábamos contabilidad gerencial y contabilidad patrimonial a la información emitida por el sistema contable para la gerencia y a la información emitida por el sistema contable para los usuarios externos. Entonces, los estados contables forman parte de la contabilidad patrimonial, de la información que se emite para usuarios externos. ¿Lo pueden usar los usuarios internos? Sí, por supuesto, pero está fundamentalmente dirigida a los usuarios externos. Por eso tiene que cumplir con normas legales y normas contables. Pero también a fecha de cierre de ejercicio y durante todo el ejercicio se emite información gerencial. Esa información que está dirigida solo a los usuarios internos, como por ejemplo a los directores o gerentes de la empresa. Y que esa información que es más detallada, que es menos resumida que la que les damos a los usuarios externos, y que no tiene la obligación de cumplir ni con normas legales ni con normas contables. Y que es información que se necesita para ir tomando también decisiones, como por ejemplo reportes de ventas, reportes de costos, reportes de gastos de producción, ¿sí? Evolución del volumen de ventas, evolución del volumen de gastos de comercialización, porque nos estamos dando cuenta que estamos gastando mucho en comercialización Santa Fe y queremos ver cómo eso va evolucionando en el tiempo. Esos son todos informes gerenciales que también los podemos hacer con la información que sacamos desde el sistema contable. Entonces, la clase que viene no solo vamos a ver las emisiones que tienen que ver con los estados contables, sino también vamos a comentar qué informes se podrían dar a la gerencia o a la dirección de la empresa para que también pueda servirle para tomar decisiones. Es decir, que vamos a ver informes o contabilidad patrimonial, estados contables, y vamos también a hablar sobre los informes gerenciales que tienen que ver con la información o contabilidad gerencial. La última clase es el jueves, exacto, Martín. Dale, Nelson, yo me fijo en el correo. Sí. Ajá. Depende la pregunta que te hagan ese, porque por ejemplo, si a vos te dicen, siempre hay que tratar de ser concreto, ¿sí? Siempre hay que tratar de ser concreto. Concreto quiere decir que nosotros demos la información más importante y no nos vayamos por las ramas. Ahora, ser concreto no significa no dar toda la información. Entonces, si a nosotros nos piden, por ejemplo, cuáles son los controles internos en el circuito de ventas, tenemos que poner todos los controles, ¿sí? No tenemos que explayarnos en cada control, pero si nos pide, enumere los controles que se hacen para control interno del circuito de ventas, y bueno, entonces tendremos que poner, por ejemplo, verificar que el remito, que la factura tenga su remito, que el remito tenga su factura, verificar que se haga el control de calidad de las mercaderías que se venden, verificar que se reciban los remitos firmados conforme, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vas a tener que poner todas las normas de control interno, ¿sí? Generalmente lo que se busca es eso, que sean concretos. Ahora, poner ese que te piden, explicar
¿por qué se constituye la previsión para créditos incobrables a fecha de cierre de ejercicio? Y ahí vas a tener que desarrollar, vas a tener que hacer la explicación. Y en ese caso, generalmente la explicación no va a ser muy extensa. La explicación va a tener que ser concreta. Más de 4 o 5 renglones no te va a llevar esa explicación, ¿sí? Pero no hay una fórmula para que yo te diga, mira, te van a pedir 10 renglones, te van a pedir 7 renglones. No, lo que se trata es que sea concreta la respuesta y que lo que se pide esté explicado o esté enumerado en esa respuesta. Porque muchas veces se escribe mucho y no se dice nada. Entonces, no sirve de nada que uno escriba 5 renglones cuando no explicó lo que tenía que explicar. No sé si responde eso a tu consulta ese. De nada. Es Profe, cierto lo que dicen, que el final es un 70-30, o sea, 70 de práctica y 30 de teoría. El final generalmente tiene más práctica que teoría, pero si, por ejemplo, hacen perfecta toda la práctica, pero no tienen la teoría, no van a aprobar, porque tienen que tener por lo menos la mitad de la teoría. Entonces, si ustedes piensan que aprobando toda la práctica ya tengo el 70% y aprobé, no. Hay más práctica que teoría, pero si no se tiene aprobada la mitad, al menos el 50% de la teoría, por más que tengan perfecta la práctica, no aprueban. Sí, hay respuestas, hay preguntas de desarrollo, y hay verdadero o falso, y hay con múltiple opción. Sí. Y con respecto a la teoría, son ejercicios, donde por ejemplo les van a pedir hacer planillas, registrar en los subdiarios, por ejemplo se les va a dar facturas u otros documentos y van a tener que registrarlo en el subdiario que corresponda. Eso es lo que se toma. profe. Sí. Y en cuanto a las planillas, ahora que estos 2 turnos van a ser virtuales, ¿se tienen que hacer a mano igual o se pueden Sí. hacer en Excel? Sí, Tommy, se tienen que hacer a mano. Los exámenes finales virtuales son en el entorno, ustedes tienen que entrar al entorno y ahí tienen el enunciado, ahí tienen el planteo, ¿sí?, del examen. Lo que en presencial se les da en una fotocopia, lo tienen en el entorno. Y tienen que tener además un dispositivo con cámara, ¿sí? Ese dispositivo con cámara lo tienen que tener encendido durante todo el ejercicio, durante todo el examen. Entonces, les damos tiempo, en el entorno van a tener, supónganse, primero el enunciado del ejercicio 1. Va a estar abierto durante 30 minutos, que es el tiempo que le damos para solucionar el enunciado 1. Entonces, lo solucionan en una hoja, a mano, con lapicera, con lápiz, con calculadora, y una vez que lo terminan, les sacan una foto y lo suben al entorno. Después se les habilita un segundo ejercicio, que queda abierto ese enunciado por 45 minutos, supónganse que le damos para hacer el inventario. Entonces, ustedes en una hoja tienen que hacer el inventario, ¿sí? Tienen todo el tiempo abierto para que ustedes lean el enunciado desde el entorno, pero tiene que haber un celular o una cámara que los esté tomando, que tome el escritorio para que nosotros veamos dónde ustedes están trabajando. Y ustedes le toman foto a lo que hacen en las hojas y lo suben al entorno. Cuando ustedes los van subiendo, el profesor que les toca, porque se divide por grupos, ¿sí? A cada profesor le toca, por ejemplo, un grupo de 7 o 10 alumnos dentro del aula. Entonces, una vez que ustedes entregan, le avisan al profesor que entrega y el profesor se fija que haya llegado el archivo. Y siguen al ejercicio siguiente. Y lo mismo con la teoría. Se escribe, se responde en una hoja de papel, se toma una foto y se sube. No, no les dan un modelo de plan de cuentas Sole, son las cuentas que utilizan generalmente, ¿sí? Donde, o sea, ustedes saben que utilizan documentos a cobrar comerciales, cheques de pago diferido recibidos por ventas, son las cuentas comunes que utilizamos en clase. Cámara y micrófono.
tienen que tener las dos cosas, Nelson, cámara y micrófono, porque el micrófono les pedimos que lo tengan encendido durante todo el examen. Y tiempo depende, el tiempo depende, generalmente les damos entre 30 y 40 minutos para los ejercicios de práctica, que puede haber 3 ejercicios, y les damos por ahí 40 minutos para la teoría. ¿Alguna otra consulta? Fíjense que yo les mandé un mail para que les quede claro el tema de la regularidad, ¿sí? Porque acuérdense que ustedes quedan como regulares habiendo aprobado 3 parciales, ¿sí? Y para poder acceder al recuperatorio tienen que haber aprobado por lo menos 2. Entonces, los que ya aprobaron 3 parciales, si quieren no hacen el cuarto. Si quieren lo hacen, si quieren no lo hacen. Ya tienen la materia regularizada. Aquellos que tienen aprobados 2 parciales, ¿sí? Si aprueban el cuarto, regularizan, porque tendrían 3. Si no aprueban el cuarto, como tienen 2 aprobados, tienen derecho a recuperar 1 para poder regularizar. Aquellos que tienen aprobado un parcial, la última bala les queda y es aprobar el cuarto, porque si no aprueban el cuarto, no tienen más chance. Si tienen aprobado un parcial y aprueban el cuarto, entonces tendrían 2 aprobados y pueden ir a recuperatorio para tratar de regularizar. Pero tienen que aprobar sí o sí el cuarto, aquellos que tengan 1 aprobado. Eso quedó claro, ¿no? No les dan el modelo, Flor. Ese modelo lo tenés que saber vos. Y tampoco podés tener el modelo ya puesto en las hojas, porque nos tenés que mostrar las hojas que estén todas en blanco. Vos te tenés que saber el modelo de las planillas. Por eso yo les decía que no se las aprendan de memoria, que tengan en cuenta cuál es la información que quieren sacar de la planilla y la planilla sale sola. Si la memorizan, corren el riesgo de olvidarse de algo. En cambio, si la entienden a la planilla, no se van a olvidar. Profe, Sí. ¿los temas de acciones y posición frente al IVA están en las partes de teoría? Están en el instructivo. Ah, no los encontré, o sea, encontré previsiones como el último tema. ¿Están antes? Bueno, pero vamos a decirlo, ¿cierto? El tema de acciones, Marcos, lo vimos en contabilidad 1. O sea que no necesitarían tenerlo en el instructivo. Y el tema de IVA lo explicamos en clase. No recuerdo si está bien en el instructivo, creería que sí. Ah, bueno, gracias. De nada. No, ¿por qué voy a subir todas las minutas? Si las fuimos viendo en clase, ¿cuál es el objetivo de la clase, Nelson? Ah, pero fuimos chequeando clase por clase. Las de apertura, todo lo chequeamos clase por clase. No voy a subir todas las minutas. No voy a subir todas las minutas, ¿saben por qué? Porque entonces, ¿qué aliciente tendrían las personas que fueron siguiendo clase por clase y que fueron trabajando en Regisoft? Si yo subo todas las minutas. Ninguno, porque entonces el que no siguió Regisoft, ahora lo que haría es cargar las minutas copiándola de lo que yo subo y emitir los informes contables. ¿No? Emitilo por los informes que vos tengas, Nelson. Yo ya te dije que yo no estoy fijándome, ay, miren cómo se equivocó. No. El tema es que ustedes entiendan a utilizar, aprendan a utilizar el sistema. Entonces, si te equivocaste, hago lo mismo que hago en las devoluciones. Mirá, Nelson, te equivocaste en esto, fíjate que esto lo sumaste mal, fíjate, repasá este saldo porque está mal, y te sirve a vos. Porque el que se equivoca, aprende. Si yo te subo las minutas y vos las cargas copiándolas, no aprendes más. Entonces, no se dan problema que porque ustedes me manden mal las cosas, yo no les voy a poner nota ni los voy a marcar cuando tengan que rendir el final, no. Es más,
voy a informar que ustedes hicieron las entregas, que ustedes cumplieron con las entregas de Regisoft, porque el objetivo es que aprendan a utilizarlo, y obviamente que se van a equivocar. El objetivo es que entreguen, y yo les haga la devolución de lo que se equivocaron para que ustedes lo puedan corregir y aprender sobre la corrección. ¿Sí? Entonces, no tiene sentido que yo les suba todas las minutas, porque ustedes no tienen que entregarme nada para tener nota. Ustedes tienen que aprender a hacerlo. Entonces, háganlo y emitan los informes de acuerdo con sus datos. Cuando ustedes me manden las emisiones, yo les voy a poner. Fíjense que acá está mal, fíjate que acá esto está mal sumado, fíjate que esto no corresponde que se cargue así, y así entonces ustedes aprenden. Si yo les subo las minutas, no aprenden. Es por eso, Nelson. Además de que porque soy mala, tiene una cuestión pedagógica el no subirles las minutas. Quiero que ustedes entren. Si se equivocaron, perfecto, corrigen. Y si no se equivocaron, perfecto, lo entendieron. El recuperatorio, Franco, el recuperatorio seguramente va a ser el martes 29 de junio. Yo eso se los voy a confirmar bien el horario en la clase del jueves, ¿sí? Pero va a ser el martes 29 de junio. Después le tengo que confirmar la hora. Profe, Exactamente, tenés que tener todas las minutas, Nelson, si no te va a quedar incompleto. Sí, Marco. con respecto nuevamente a las planillas para el final, todo lo que refiere a datos formales de, por ejemplo, la razón social, el quit, el número de origen de factura, además, Sí. todas esas cosas, ¿las tenemos que poner en la planilla? Por ejemplo, ustedes nos dan un listado de facturas y con ponerle factura 1 y ya empezamos a registrar sin poner los datos. No, Igual tienen que por poner ejemplo, los datos. De todas también, maneras, eso bien. está previsto en el tiempo. Quédense tranquilos que en ninguno de los exámenes virtuales que tomamos, a algún chico le tuvimos que dar más tiempo. En eso quédense tranquilos. Ah, perfecto. Estamos. Así que volviendo a lo que me decía Franco, el jueves yo te voy a confirmar el horario, pero el recuperatorio es el 29. De la misma manera, entran y recuperan. Ustedes eligen el que recuperan, no recuperen, ¿sí? O sea, si a ustedes les fue mal en el primero y en el tercero, bueno, elijan, ¿recuperó el primero o recuperó el tercero? No, no se puede usar nada en el final, Nelson. Lo único que se les permite es la calculadora y las hojas, pero no se puede usar nada. Ale, igual yo les voy a mandar el mail para avisarles qué es lo que tienen que entregar, pero es el estado de situación patrimonial y el estado de resultados. Igual yo se los mando en un mail para que les quede bien. Profe, Sí, dime. entonces si ¿Decías, Flor? no podemos utilizar el plan de cuentas, los códigos no los vamos a poner. No, no, para nada. No, 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 no importa el código. Exactamente, Nelson, no importa. No, 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 para nada. ¿Alguna otra consulta? Bueno, vieron chicos que llegamos, ¿eh? Llegamos, nos falta la última clase, ¿eh? Pueden rendirla más veces, Nelson. Acordate que, y eso para que se vayan educando, en la página web de la facultad está toda la normativa. En la parte de académica, reglamentaciones, tienen toda la normativa. Dentro de la normativa, aparte tienen el régimen de enseñanza también como normativa marco de la parte académica de la facultad. Tienen el régimen de enseñanza solito y después tienen otra parte que se llama reglamentaciones y ahí tienen más resoluciones que les pueden interesar. Una de esas es la resolución de seguimiento académico, que es la resolución de Consejo Directivo número 477 del 2015. Se los digo así porque yo acuérdense que trabajo en la Secretaría Académica y además
formé parte de la redacción de esa resolución. Así que la conozco, ¿sí? Como, sí, no, pero Cris, acordate que yo les cuento, yo estoy en la parte académica desde el 2010. En esa resolución de seguimiento académico, formamos parte porque estaba en la Secretaría Académica. Entonces, me acuerdo los números. Y en las otras reglamentaciones, por ahí me acuerdo los números o no, pero me acuerdo lo que dicen, porque la Secretaría Académica trabaja en eso. Entonces, estuve en la cocina, diríamos. En esa resolución de seguimiento académico, está previsto cada cuántas veces ustedes tienen que tener un seguimiento. ¿Cuál es el objetivo? Que no los dejemos tirados si les va mal en una materia, digamos, bueno, arreglate, fíjate por qué no te va bien. No, no. Está para eso esa resolución. Entonces, cuando ustedes llegan a 3 insuficientes en una materia, sí o sí, para que sean habilitados para rendir por 4ª vez, tienen que hacer seguimiento académico. Para algunas materias eso depende de cómo aplica el seguimiento académico cada asignatura, cada cátedra. Algunas cátedras les van a pedir que recursen la materia, es decir, que la vuelvan a cursar, y que si nunca la cursaron, la cursan, es decir, tienen que cursarla. Una vez que la cursaron, entonces la cátedra los habilita para rendir por 4ª vez. Hay otras asignaturas que o bien les pueden pedir que la vuelvan a cursar, o bien les dan actividades para que realicen. Les van a decir, mira, a mí no me interesa que vos la vuelvas a cursar. Yo te voy a mandar actividades y vos me las tenés que entregar en los plazos que yo te las voy diciendo. Si vos me mandás todas estas actividades y están bien, yo te habilito para que vuelvas a rendir por 4ª vez. Entonces, por cualquiera de las dos cosas, porque la tengan que cursar o porque tengan que hacer actividades, es la cátedra la que decide si ustedes están en condiciones de volver a rendirla por 4ª vez. Y obviamente tienen la posibilidad, que si no sabían se las cuento, de consultar con nuestra asesora pedagógica, que es la licenciada Lucila Sastre, que es psicopedagoga y que los puede ayudar en reglas para poder estudiar, si se encuentran trabados en alguna materia. Siempre viene bien que alguien que sabe nos ayude, porque a veces tenemos un bloqueo mental que nos impide rendir una materia, ¿sí? Y no tiene que ver con que la estamos estudiando bien o la estamos estudiando mal, sino que es algo que nosotros mismos nos bloqueamos. Entonces, para eso está la licenciada en psicopedagogía, que si la necesitan, les pido que aprovechen, ¿sí? Lucila es súper recontra accesible, es buenísima y los va a ayudar. ¿Sí? Si alguno quiere la dirección de correo electrónico, me la pide por el ambiente, me la pide por mail, yo se las paso para que se puedan comunicar con ella. Bien, allí entonces estarían en condiciones de rendir por 4ª vez. Si les sigue yendo mal, después paran otra vez en los 6 aplazos. Cuando ustedes se quieren inscribir y tienen 3 aplazos, el SIU no los deja hasta que la cátedra no los habilite. Con los 6 aplazos pasa lo mismo. Si tienen 6 insuficientes, no pueden rendir por 7ª vez, hasta que no vuelvan a hablar con la cátedra. En ese caso, no se les pide que vuelvan a cursar. En ese caso hay una entrevista con la cátedra, ¿sí? Para ver qué problemas siguen teniendo con esa materia, y en esa entrevista se decide si se habilita o no a rendir por 7ª vez. A partir de la 7ª vez ya siguen rindiendo sin ningún tipo de traba para poder inscribirse, ¿sí? No, Nelson, no. El seguimiento académico es para que te habiliten a volver a rendir. Para eso es el seguimiento académico. Obviamente que la materia la tenés que rendir. Lo que te dice la cátedra es, o la volvés a cursar para volver a rendirla, o hay algunas cátedras que en vez de decirte la tenés que volver a cursar y te habilito para volver a rendirla, te dicen no, yo te voy a dar actividades. Si vos aprobás esas actividades, te dejo que la vuelvas a rendir. El seguimiento académico
Es para poder volver a rendir, no para aprobar la materia. Sí, se puede volver a cursar aún teniendo 2 insuficientes. Siempre que te dé el tema de los cuatrimestres. Acordate que las materias cuatrimestrales se tienen que esperar 2 cuatrimestres para volver a cursarla. Eso está en el régimen de enseñanza. Las anuales se pueden cursar todos los años. Eso está en el régimen de enseñanza. Como le dije una vez a un alumno que había venido a la oficina, si ustedes no conocen la reglamentación, no pueden hacer valer sus derechos. En la reglamentación no solo hay obligaciones para los estudiantes, también hay derechos. Y si no las conocen, probablemente les pasen cosas que no deberían pasarles si conociesen la reglamentación. Recuerden que cuando uno está en una institución, debe conocer las normas de la institución. Sí. Les sugiero que la vayan leyendo. Ya están en segundo año, ¿sí? Ya son estudiantes más avanzados. Entonces, ¿sí? Háganse un paseíto por la página web y véanlo. En la página web de la facultad, www.fce.unl.edu.ar, que es por donde ustedes entran al ambiente virtual,